y allá los... Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue. Hola, hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 9 de septiembre, como siempre, los acompaña Claudio Moral, panelista estable del programa, y después de un largo periodo de ausencia, se integra Arturo Storaker, que está a mi derecha, que por razones de trabajo tuvo varios Quiero programas. aclarar que no está ni en Caribe ni en Miami, está en Puerto William. En Navarino. Está en Navarino realmente. Y menos estás en Canadá. Menos de la Menos en Canadá. Y que conduce el programa Boris Estipis. Le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo, y en forma especial estamos en Puerto Natales, Porvenir y en la estancia magallánica. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política, con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos de otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Nos encontramos en Facebook, en la página del Pingüino, en YouTube, como Cambalache el Pingüino, y ahora el Pingüino se incorporó junto a Canal 13 y a otras plataformas comunicacionales a el 13 Go. Usted puede ver entra a 13 Go en cualquier parte del mundo donde se ve muy bien, yo lo vi varias veces, lo ocupé. Muy bueno. Bueno, amigos, estamos en la conmemoración de los 50 años del golpe militar, para algunos pronunciamientos, pero en sí fue el inicio de una dictadura el día 11 de septiembre de 1973. Vamos a dividir el programa en lo que fue la Unidad Popular, en lo que fue el gobierno del general Pinochet, el dictador Pinochet, y la concertación hasta llegar a nuestros días. Claro, es 1 hora y media de programa, un poquito menos, donde son temas que los vamos a ir concentrando. ¿Por qué? Porque daría para muchas horas poder conversar y tener un análisis desde el punto de vista de cómo cada uno vio este proceso que hoy día se conmemora de los 50 años. Es complicado, pero vamos a tratar de hacer algo. Le voy a dar la palabra primero a Arturo, que hace tiempo que no está en los micrófonos de Pingüino Multimedia. Bueno, hay que retroceder en el tiempo para hablar en eso del punto de vista de uno, porque claro, uno ha leído todo lo demás, pero también cómo fue esa vivencia de que sale elegido Allende. Ya era un país que obviamente estaba un poco dividido en esa elección, ¿no? Y no hay que olvidar que Allende, la verdad, lo eligió finalmente el Congreso, porque la Constitución del 25 establecía, y me lo puede rectificar Claudio porque yo no soy experto, pero lo que yo me acuerdo era que si no tenían la mayoría, 50% más uno, digamos, tenía que el Congreso nombrarte. Y bueno, para nombrarlo se firma el Estatuto de Garantía, o algo así se llamaba, ¿no? El Estatuto de Garantía eso lo puso la democracia cristiana. La democracia cristiana, y lo pone porque no confía en él. Así, no, nadie pide un Estatuto de Garantía después que te nombran el Congreso pensando que tú vas a andar bien. Bueno, sale elegido, yo me acuerdo, grandes celebraciones ahí, estaba en la universidad y marcha, y mucha gente que tú convivías en esa época celebraba, digamos, la llegada de Allende, y uno, por supuesto, miraba que esto no iba a andar bien, tenía sus aprensiones, pero el primer año yo te diría que como que se gastaron las lucas, echaron a andar la máquina y hubo como una prosperidad. Y después empezó el problema, empezó poco a poco a polarizarse el país, empezaron los grandes problemas, ¿no? Los grandes problemas que uno veía en esa época era, bueno, que empiezan a desaparecer cosas, no hay suficientes productos, empiezan las huelgas, las marchas, mucha propaganda, mucho eslogan, muchas cosas que uno veía ahí que no cuadraban bien para la vida cotidiana. Y por supuesto que viendo la vida universitario, totalmente digo, ahí no había ni un punto de conciliación, o sea, había dos grupos muy potentes que no se hablaban.
O sea, realmente yo diría que nos odiábamos. O sea, no había ni una posibilidad de amiguis. No teníamos ninguna comunicación. Ellos si podían te boicoteaban toda asamblea, no te dejaban entrar cuando se les daba la gana. Estaba el ambiente universitario totalmente polarizado. Y va marchando este gobierno de Allende y cada vez más empieza a paralizarse el país. Uno ve que cada día empiezan a sumarse más huelgas, vienen las tomas, siempre empieza a leerse desgracia. O sea, quizá uno al punto de vista está viendo que esto va para atrás y que esto viene un problema que no puede terminar bien. O sea, con ese nivel de odio y de polarización no había ninguna chance que tuviera éxito el gobierno de Allende. O sea, uno ya deseando cuándo se van, cuándo termina esta pesadilla, etcétera. Y así parte el tema en el lado político, en el lado de la población, un Chile pobre en esa época, que ahora era más pobre, y por supuesto el tema de las Fuerzas Armadas empieza a tener importancia desde el punto de vista de la presión que tenían en tirándole trigo, que intervinieran, y etcétera. Y uno ve que esto se viene, que se viene, digamos, el término del gobierno de Allende. Hasta que, bueno, sucede el golpe. Llega, me acuerdo yo un día martes o miércoles, no sé, iba bajando a la universidad y ya no pude ir a la universidad porque se habían sublevado las Fuerzas Armadas, digamos, y se había terminado, y ahí sigue todo otro cuento. Pero lo que uno vivió en el periodo de la Unidad Popular en su casa, yo digo como persona, una incertidumbre tremenda. Había una incertidumbre si nos iban a matar. Créanme que era así, o sea, cuando uno dice, oye, ¿por qué muchos de los hijos, en este caso, que era el caso mío de las Fuerzas Armadas, estábamos en los reductos militares viviendo? Porque meses antes ya había, y con el motín de la Torre, ya esta cuestión era tremenda. O sea, no había ni una posibilidad, eran ellos o nosotros. Y por supuesto que en todo esto siempre hay un vencedor y un vencido, y eso es lo que pasó finalmente. Pero le digo yo, esto fue como en creciendo, partió bien y se fue para abajo, hasta que ya nos odiábamos. Y bueno, viene el golpe y cambia ahí la historia, o sea, un alivio tremendo. Yo digo, en mi familia, que estaba mi mamá, mi papá apareció bastante después, nos abrazamos ese día porque había terminado la pesadilla. Entonces, el relato uno dice, pero ¿cómo esto las Fuerzas Armadas? Había mucho temor, y sobre todo con lo llamado Guastavino, me acuerdo, varios próceres llamando a la sublevación directamente. Realmente la sensación era esa. Por supuesto que hay análisis de otro tipo que pasa con la intervención americana, todo eso, pero ese es otro cuento, lo podemos hablar después. No, sí, vamos a hablarlo. Esa es la visión del hijo de un marino que estuvo participando junto a la Armada del golpe militar. Esa es tu visión. O sea, yo no participé activamente, pero era parte. Claro, pero es la visión, sí, claro. Y eso es bueno tenerlo claro, que ustedes en su casa lo vean. La visión de Arturo, y yo en eso lo respeto, es la visión de él, de cómo un sector de esa época veía el tema del gobierno de Allende. El caso tuyo, Claudio. A ver, el caso mío no es tan diferente a lo que cuenta Arturo. Somos más o menos un poquito mayores, pero estamos más o menos dentro del mismo grupo etario y generacional. ¿Tú tenías cuántos? ¿12 años? 15 años. 15 años. 15 años. Era un joven dirigente. Tenías 13, 12. Era un joven dirigente estudiantil del Instituto Nacional, cuando el Instituto Nacional era institución de la República, no el resumidero que hoy día. Sí, pero yo, te debo decir, tenía 12 años cuando yo repartía afiches de la campaña de don Jorge Alessandri, así que tenía perfecto y cabal conocimiento y entendimiento de todo lo que está ocurriendo. Pero mira, yo tengo muy claro varias cosas. Primero, esto no es historia. Esto no es historia porque para que esto sea historia, con mayúscula, tendrán que morir todos y cada uno de los que participamos o vivimos
esa época. Ahí pasa a ser historia. Sí. Hasta aquí es periodismo, como le quieras llamar. Por tanto, esto no está disociado de las pasiones propias de estos hechos. Segundo, yo tengo una visión distinta, incluso a la que ustedes, o tú, Boris, me podrías asignar en relación a lo que dices de mí a veces, que creo que es mucho más profunda, porque toma elementos de muy atrás en la historia de Chile, pero también se proyecta hasta hoy, porque un Premio Nacional de Historia que falleció hace años, llamado Mario Góngora, que hizo un trabajo sobre el tema de las planificaciones, de la era de las planificaciones globales. Nosotros vivimos o comenzamos con la época del gobierno de la democracia cristiana, Eduardo Frei Montalva, la planificación de la llamada Revolución en Libertad. Pasamos a la planificación global marxista pro Cuba de Salvador Allende. Vino lo que fue el último golpe militar en la historia de Chile, el último, porque no es el único. La verdad es que la historia de Chile está plagada de golpes militares de diversa índole, incluso hasta con guerra civil, año 1991. Podemos referirnos mucho en detalle a eso, de las distintas características. Y tampoco ha sido el último golpe de Estado que ha habido en Chile, porque el último golpe de Estado propiamente tal se produjo en octubre de 2019. Lo que pasa es que el gobierno de esa época, de lo que yo llamo el innombrable, el megalómano aquel, perdió el poder, si es que tenía algún poder, perdió el poder totalmente y entramos a una etapa absolutamente de anarquía, que es la que estamos hasta el día de hoy. Y entramos, después de este golpe militar, evidentemente otra era de planificación global, que algunos le llaman despectivamente la era del neoliberalismo, y actualmente estamos en otra etapa de planificación global que podría llamarse algo así como de la revolución legalista. Mochati le ha llamado así, la revolución legalista. Por eso esta obsesión por una nueva constitución, etcétera. En definitiva, el conflicto mismo del tiempo, porque ningún conflicto en la historia humana aparece de la nada. Esto no fue de la nada, que entre el año 70 a 73, lo que agudizó el conflicto, evidentemente, a hacerlo insoportable, fue porque, al igual de lo que estamos viendo durante el actual gobierno, es el anhelo y ánimo impositivo, y que se está imponiendo, de un sector de la población de imponerle a otro sector, no importa si son mayoritarios o minoritarios. Yo creo que ningún ser humano tiene el derecho a imponerle nada a nadie, y creo que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de otro. Una visión del hombre y del mundo diametralmente opuesta. La visión revolucionaria, socialista, como le quieran llamar, que siempre trata de imponerse a la buena o a la mala, porque consideran que son el motor de la historia y que la historia va hacia allá. Y eso es evidentemente lo que produce el rechazo de la ciudadanía. No digo el rechazo mayoritario, porque esto no es una cuestión de mayorías o de minorías, es una cuestión de que cada ser humano tiene derecho a vivir su vida como quiere. Como dice una constitución de otro país, el ser humano tiene derecho a la búsqueda de la felicidad, y nadie tiene derecho a coartársela, y menos el Estado. Y por eso llegamos al conflicto y a lo que estamos hoy día, y por eso se produjo necesariamente, y se va a producir cada vez que haya un conflicto de la realidad política con la naturaleza humana, porque la naturaleza humana el hombre no la puede cambiar arbitrariamente. Claudio, yo quería que nos centráramos. Y bueno, yo te digo que tengo un enfoque distinto. Sí, pero la idea es que dividamos el programa y tu enfoque es como el colorario de lo que hoy día tenemos. Pero a lo que yo voy... Es que está todo relacionado, Boris. Sí, yo entiendo. Pero, no lo entiendo. Pero, sí, ¿cómo no lo vas a entender? Pero la idea mía es que yo les puedo decir, y yo lo viví, como lo vivieron millones de chilenos, y que también lo saben, y eso está escrito, está analizado. Estados Unidos va desclasificando documentos, que cada vez que desclasifica documentos relacionados
Bori, a pero Chile. ahí te estás escapando tú también, porque estamos hablando de las vivencias propias. No, sí, pero hablamos claro, de documentos y... déjame decirte que... o sea, ¿cómo lo viviste tú? Eso es lo que sí, interesa. bueno, tú no estás leyendo esos documentos. No, pero yo hoy día lo estoy concéntrate. leyendo. Porque hoy día Bueno, pero ¿tú le crees a los documentos norteamericanos? Bueno, ¿Le crees o no? Porque tú has hablado peste en este programa contra los Estados Unidos, pero cuando te conviene le voy a crees. seguir hablando Oye, peste de los pero, Estados Unidos. para que nos pero espérate, concentremos, pero o sea, déjeme hablar, yo sí. a nadie lo No, es que interrumpí. tú me interrumpiste a mí, no me dejaste terminar. No me dejaste terminar. Ya, dale nomás. Yo hablar de Estados quería, Unidos. a ver, no quiero hablar de Estados Unidos, lo que quiero hablar De ti. eso. de que Allende llega al poder. ¿Y por qué llega Allende al poder? Llega, es la clase trabajadora que elige a Allende, porque en ese tiempo en Chile, vaya, Pero lo eligió el Congreso, Boris. ay, no me vengas con lecera. Era una minoría, 30 y tantos Pero por no ciento. importa si era una minoría. Pero no hables que tú pero eres ¿por qué lo trabajador. eligió? Arturo que hizo una Pero pregunta que yo quiero responder sobre ese sí, tema. espérate, dime una cosa, pero no me interrumpan. Pero, Bueno, entonces dejamos hasta acá nomás el programa y cada uno a que hable lo que quiera. Entonces, el tema de fondo, que por cómo nace el golpe de Estado, porque sucede que un sector de gente, de empresarios chilenos, liderado por Agustín Edwards, no quería que Allende asuma el poder. Pero a mí ninguno de ustedes dice de que asesinaron antes de que se vote, 12 días antes que se vote en el Congreso, el tema de que si Allende asumía o no asumía, porque eso estaba en la Constitución del momento, la que era la Constitución del 25, al general Schneider. Sí, a mí me gustaría escucharlo. ¿Por qué se asesinó al general Schneider? Que ustedes lo digan de su boca, de su idea. ¿Por qué se asesina al general para que Allende empezara a crear un caos interno para que Allende no asuma el poder? Por eso asesinaron al general Schneider, porque hicieron todo lo posible para que de alguna manera Allende no llegue a sentarse a la moneda. Entonces, ustedes me van a decir, y yo lo viví, y esto doy fe, y nadie me va a decir que no es así. ¿Cómo se creó el mercado negro? El mercado negro lo crearon las grandes empresas en Chile, no lo creó el gobierno. A mí me tocó... ¿qué edad tenías tú, Boris, que estás diciendo 26 todo eso? años. Pero tú estás haciendo cola, supongo, ¿no? No. ¿No estabas preocupado del mercado negro? ¿Cómo No se estaba creó? preocupado porque yo le compraba las mercaderías a mi padre para el Bueno, negocio tú de acá. avísame cuando yo pueda hablar, avísame. Sí, porque una cosa, como ustedes tienen una visión... No, yo dentro yo dije lo que yo pensaba. hermano. Espérate, si quieres hacemos un diálogo, perfecto, lo hacemos. Pero que vengan a mí a contarme, aquellas personas, especialmente la gente que todavía tiene un pensamiento retrógrado de la derecha, que el gobierno de la Unidad Popular, que el caos, ¿quién creó el caos? El caos económico lo creó y vino y pagado desde la CIA de Estados Unidos, está comprobado. ¿A quién le pagaron? A Vilarín, a Cuncille, le mandaban plata. Oiga, incluso en un momento Hamilton, que era senador de la democracia cristiana, fue a buscar plata a Estados Unidos para hacerle oposición al gobierno de Allende. Esas son realidades, son hechos históricos. Si el gobierno de Allende, para que ustedes sepan, tenía que fracasar porque así estaba establecido, porque era un peligro para la política de Latinoamérica y Estados Unidos no quería, porque todos los países de América Latina, incluido Chile, eran títeres de Estados Unidos y siempre lo fueron, y yo creo que todavía lo siguen siendo. Entonces, esa es la realidad. Y hay que hablar con la verdad, hay que hablar, no de buscar cuentos y cuentitos, ¿no es cierto?, de lo que a mí me conviene o no me conviene, porque la historia es una, los hechos fueron como son, y hay que narrarlos y contarlos con la verdad, y eso es importante tenerlo claro. Ahí voy donde quiero llegar yo. Mira, esto ahora es historia, pero
contemos la verdadera historia. Es como cuando dicen, oye, Allende era el presidente de los trabajadores y tomaba whisky. Mira, es tremenda. Oye, pero no hay historia, te acabo de demostrar que no hay historia. No, para ti no hay historia, para mí sí hay historia. Oye, porque te dije cuándo se considera historia. No, cuando los actores están vivos no es historia. Ese es un cuentito, ¿no? Déjame, Claudio, con estos cuentitos baratos de decir... A ver, no son cuentitos baratos. Yo he estudiado varios años en la universidad, güey. No me digas cuentitos baratos. Te estoy dando una opinión de historiógrafo. No, está bien, si Boris, ahora te van a tener que morir todos para que la cosa sea historia. Oye, mire, Boris, ¿usted cree en eso, señores? Que Boris, no están es que hay una cosa que es bien importante acá. Cuando uno habla de su vivencia, todos esos antecedentes que tú hablas son antecedentes post. Cuando tú estabas metido en el problema, ¿qué sabías de la CIA? ¿Qué sabías tú de la paralización del país? ¿Por qué no los centros de abastecimiento, las tomas de empresas? Era parte, tú escuchabas eso y lo leías en los diarios. Por supuesto que si tú lo lees después y empiezas a hacer un análisis muy distinto, estábamos haciendo un análisis personal del momento, cuando tú estás metido en el bollo en la universidad. ¿Personal? Es que era personal, Boris, porque si tú empiezas a decir... Espera, para terminar. Cosas. Porque tú cuando dices, oye, mira, la campaña la financiaba Estados Unidos, el patio trasero, sí, y también Moscú, y en Cuba se juntaron todos los gobiernos revolucionarios a ver la revolución en Latinoamérica, existen eso, y el financiamiento de los países de las distintas órbitas de la Guerra Fría, financiar los movimientos, es una forma de financiar las campañas. Si hoy día hemos avanzado un montón y siguen habiendo formas de financiar las campañas, boletas, montones de cosas, entonces... Cuando tú pones eso como una cosa central de lo que te está afectando a ti en el cotidiano vivir, que el señor Edward iba para allá, son temas de análisis, digamos, de una élite política que tiene distintas versiones. ¿Tú crees que Edward fue o no fue? Sí fue, por supuesto que fue. Y fue a hablar con Nixon y con Kissinger. Pero de todas maneras, iban al otro lado también a hablar con la línea de Moscú, iban a buscar plata a Moscú, fueron delegaciones a Moscú, también se sabe. Oye, pero nadie se acuerda que Fidel Castro estuvo más de un mes en Chile. ¿Y qué estuvo haciendo tomando el sol? Uno de los grandes errores del gobierno de Allende. Bueno, pero ¿qué vino Fidel Castro? De vacaciones. Pero tú estabas en ese momento, estabas en la universidad, estabas dentro de las marchas, ibas allá, estabas dentro de la asamblea, estabas viviendo otro mundo. Eso que tú estás narrando es ya una persona adulta con vivir un montón de experiencia que puede analizar parte de los antecedentes que han salido a flote, pero esa cuestión de la CIA, los papelitos rayados, ¿tú crees que eso se hablaba antes del 73? No se hablaba ni se tocaba en ningún lado. Estás puro chamullando nomás. Eso no lo viviste tú en la universidad. No me cae duda que estáis mintiendo. Pero tú, eso es oye, dijimos nuestra vivencia hasta el 73. ¿Tú quieres que hasta ahí? No, vivencia. Oye, pero espérate. Pero ¿a dónde quieres llegar, Boris? ¿Pero a dónde quieres llegar? Es que analicemos. Pero ¿cuál es la conclusión? ¿A qué quieres llegar? Yo quiero llegar. ¿A qué? Si ustedes quieren hacerlo, lo hacen. Yo por lo menos lo voy a hacer. De que, ¿por qué tuvimos un golpe de Estado? Yo entiendo, y lo voy a decir, la unidad popular, el gobierno de Allende, se cometieron muchos errores. Y Altamirano lo dijo, yo soy responsable de muchos de los errores que se cometieron en el gobierno de Allende, y a mí díganme la responsabilidad. Y miren, él fue bastante valiente, no como el otro personaje, el dictador, que se metió debajo de la cama y no tomó la responsabilidad. Ese no fue Luis Corbalán, porque se metió debajo de la cama. Hay 180 presos políticos militares. Eso después lo vamos a ver. Pero yo les digo una cosa. Errores hubo en la Unidad Popular. Se cometieron errores. Yo les digo, las tomas de los fondos, la manera que se hizo, fue un error. Yo lo conversaba con el... ¿La manera o haberlo hecho? La manera y haberlo hecho. Las dos cosas, haberse tomado fondos. Porque o sea, ¿estaba bien tomarse los fondos? A ver, había que hacer una reforma agraria y seguir con la reforma agraria de Frey. Pero espérate, si Frey también se tomaron los fondos. Bueno, pero la reforma agraria, esto es la continuidad de la reforma agraria de Frey. Espera, termino y te doy al tiro la palabra. Pero yo le digo una cosa, digamos, yo le estoy contando que hubo errores, como también hubo aciertos. La gente se sintió más liberada en el gobierno de la Unidad Popular, en el gobierno de Allende. El obrero, el trabajador, el campesino se liberó
del yugo que siempre lo tuvo aplastando con la pata, ese yugo que hoy día no existe eso, porque hoy día ustedes ven que hoy día se habla de trabajador, en esa época se hablaba de obrero. Tú sabes quién eliminó esa diferencia entre empleados y obreros, ¿no? ¿Quién lo eliminó? ¿Tú sabes quién lo eliminó? No lo sé ya. El gobierno militar. Sí. Ya. Y hay una, tremendo acierto del gobierno militar. Hay una cosa, Boris. Pero espérate, pero si quieres vamos al gobierno militar. No. ¿Crees que Vamos todavía al previo porque espérate, golpe de Estado. Y el tema, ¿tú crees que era necesario el tema de crear servicios de inteligencia, de matar gente? Se mataron a 3.000. Pero espérate, ¿está ahí hasta el 73 o después? Sí. A ver, golpe o gobierno, porque son dos cosas distintas. A ver, Boris, son dos cosas muy distintas. Tú me estamos en el orden. Tú mismo, como dijiste, una pauta. Primero vamos a hablar hasta el 73. Entonces, pero para. Rompió la pauta. Bueno, pero es que si no. Entonces, ¿cómo queréis que hable? ¿De la vivencia o de lo que se ha leído en la literatura? Mira, cuando uno ve los discursos de Allende, la derecha que tú hablas era irrelevante para él. Para él lo único que le interesaba era la democracia cristiana. Y el que más se acercaba a su esquema era Radomiro Tomic. Si tú analizas los discursos de Allende, porque ahora es análisis, no te estoy diciendo lo que yo decía cuando era niño, era universitario, no cabre, imberbe, no, era otra cosa. Yo también lo conozco. Él, en los discursos, cuando tú ves lo que él planteaba, nunca nombraba a la derecha, no le interesaba para nada. Él veía la democracia cristiana como el partido donde tenía que negociar y ahí se firmó el pacto y todo lo demás. O sea, para que te ubiques bien en el tema cuando habláis de la derecha. Entonces, la Blanca Paloma. No era para Allende. Para Allende ellos eran todos Blanca Paloma. Allende, mira, Jarpa votó por Frey. Las dos veces. ¿Y a ti te consta? Sí, si él mismo lo reconoce su historia. O sea, si cuando hablamos de cultura, no empecemos a toparnos Boris, porque cuando te digo algo de Jarpa votó 2 veces por Frey, y él mismo, tú lo ves en YouTube, ahí está, cuando él lo entrevistan, sale. Entonces, ¿y por qué? Porque lo veía innovador, lo dice Jarpa, y veía que era un gobierno innovador, el de Frey, que lo demás, etcétera. Ahora, ese es un tema, Boris. Entonces, ubiquémonos en el contexto histórico de cómo la Unidad Popular, lo que quería Allende era una vía única dentro de todos los otros que eran de la vía armada revolucionaria, pero parte de su partido ya estaba amotinado, no estaba con eso, y ahí es donde viene el reconocimiento de las culpabilidades. Lo dejan solo prácticamente, si su último discurso, él habla de su Unidad Popular, habla muy mal, o sea, del abandono que tiene. Pero si te entonces, lo dije, errores. Espérate, pero estamos hablando de lo que el abandono de su vía esta, que no era por la vía armada, ya la daban como por muerta. O sea, acá esto tenía que haber una confrontación. Los grupos, empezaban a haber grupos paramilitares, formaciones del MIR, habían cosas que obviamente genera Patria y Libertad eran unos gatos. En esa época. Eso eran gatos, eran profesionales del MIR y los Patria y Libertad. Cuando tú tienes la balanza, cómo se desequilibra. Es que, ¿por qué se desequilibra? Porque cuando tú tienes el aparataje, el poder detrás tuyo, tienes los medios. Y los medios obviamente se transforman en instrucciones, la gente que venía de Cuba, el armamento, etcétera. Antenas. Bueno, Boris, eso, tú dime lo que quieras, pero yo te digo, ¿qué es lo que creó? Y allanó las posibilidades, digamos, de la intervención militar, fueron todos esos elementos. Y eso lleva finalmente a que se incorporen. Y obviamente no resultó como esperaban los políticos, sino que se esperaba que pusieran el orden y después se fueran. Pero eso es post. Yo te digo, hasta ahí. Si tú miras la participación de la derecha en la universidad, era el frente universitario, donde la democracia cristiana era la mayoría. Yo salí en los votos en la universidad gracias a los votos de la democracia cristiana, dentro del frente universitario. Eran dos bloques, y te lo insisto, que no tenían ninguna posibilidad de diálogo, Boris. Si tú estuviste en una universidad y no era así, quizás está en una cuestión privada que no existía en esa época. La Universidad Técnica de Estado era una universidad de izquierda. Por eso te digo. El partido más fuerte universitario, la Universidad Técnica del Estado, era el Partido Comunista, y nosotros los socialistas competíamos con los comunistas. Esa es la realidad y la evidencia. Sí, y después venían un grupo de la democracia y lo del Partido Nacional no existía. Entonces, el gran problema de Allende fue que su propia coalición, que eran como 6 partidos en esa época, muchos no en la línea de él, esa línea que escapaba, digamos, lo que era la imperancia, ¿no es cierto?, esta gran revolución y el cambio, porque el temor en las Fuerzas Armadas era claro.
En otros países, ¿cómo se hubo el cambio? Se creaban organismos paramilitares y finalmente combatían contra las fuerzas regulares, cosa de ver Cuba, cosa de ver a los sandinistas, todo, y finalmente... Y las Fuerzas Armadas acá no querían eso. Y por eso es que se adelantaron y eliminaron la cuestión. Si esta cuestión, cuando tú tienes odio, un lado va a ser ganador y otro lado va a ser el perdedor, Boris, en ese momento. No hay otra cosa, no existe, porque es un choque de fuerza. Mirar que esto era una cuestión de niños buenos. No, eso no fue así. Y en ese momento fuiste el perdedor. Que tú estabas en la oposición perdedora y obviamente es lo que sucede en el 11 de septiembre, donde tú quedas en el bando perdedor. Claudio. ¿Qué? Puedes opinar todo lo que quieras. Qué bueno. Mira, yo te decía hace unos minutos atrás, no sé a dónde quieres llegar, pero yo lo tengo claro. O sea, en el fondo mi amigo Boris aquí está haciendo una catarsis de hace 50 años. No, si no es catarsis. Una catarsis, porque la verdad, como bien dice Arturo, entonces, todo Chile los acontecimientos, porque, tú. insisto, esto no es historia, estos son acontecimientos, porque los actores estamos, la gran mayoría todavía estamos vivos, buena parte de ellos. No podemos cambiar la historia, no podemos cambiar el pasado, es lo que ocurrió, las causas son mucho más profundas, es lo que pasa y necesariamente iba a ocurrir, que es lo mismo que pudo haber ocurrido el año pasado. Cuando un sector de la población sobrecargado ideológicamente trata de imponerle al otro sector de la población, miren, su forma de pensar es equivocada, toda la historia de este país es errada. Es lo mismo la Constitución, el mamarracho rechazado el 4 de septiembre del año pasado. Es exactamente lo mismo. Se va a producir necesariamente un encontronazo y un sector no va a aceptar que le impongan eso, porque por último, mi vida es mía, yo la vivo como yo quiero, de acuerdo a mis pautas, de acuerdo a mis valores, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mis convicciones, y yo no voy a aceptar que me vengan a cambiar esto, y tampoco que me vengan a confiscar mis bienes, ni a decidir la educación y el futuro de mis hijos. Eso lo decido yo. Y eso ha sido a través de toda la historia humana. En consecuencia, aquí no podemos cambiar absolutamente nada. Y el lunes es 11 de septiembre hasta medianoche. Y el día 12 todo el país va a entrar en onda 18era. Y tiqui. Claudio, quiero hacerte una pregunta que Dime. es histórica y yo no la he podido aclarar, porque hay mucha diferencia. ¿La Constitución del 25 permitía o no permitía plebiscito? Primero. Yo tengo entendido que no lo permitía, porque hablan que Allende ya llamaron plebiscito. No podía. Tenía que hacer una reforma constitucional. Ahora, ese es un tema importante aclarar. Tú tenías una duda que es importante también señalar. En la Constitución del 25, y esa es la razón por la cual muchos historiadores serios te hablan de que el drama de la Constitución del 25 es que no gobernaban las mayorías, gobernaban las minorías. O sea, ¿quién era elegido por el Congreso? Porque el Congreso tenía que elegir si no había mayoría absoluta. La única excepción fue el caso del gobierno de Frei Montalva. Elegía a la primera minoría relativa, no mayoría. No existe el balotaje, como le llaman hoy día, que existe en Chile y la mayor parte de los países del mundo. Entonces, eso llegaba a que en definitiva, y todos sabemos que esos balotajes se traducen en un montón de acuerdos, recortes de programas y conceptos, etcétera. Una minoría se imponía a las otras minorías. Y ahí se generó el conflicto, desde el punto de vista institucional. Pero aparte de eso está la sobrecarga ideológica, que es inevitable. O sea, nadie tiene derecho a imponerle otra visión del hombre del mundo al resto de los habitantes del país. Pero hay una cosa que está y ya está desclasificado, y es cierta, que Allende el día martes iba a llamar a un plebiscito, y ya lo había anunciado. Incluso él había tenido una reunión con Pinochet el día 9 de septiembre, y donde le había comunicado. Pero ¿qué pasa? La Armada, que fue la que llevó adelante desde toda la época de que duró la Unidad Popular, porque la Armada fue la impulsora del golpe de Estado. La Armada y la aviación moría, no te olvides el libro. Pero la Armada fue la cabeza del golpe de Estado. Mire, para que ustedes sepan cómo estaban de preparados, que 6 meses antes ya estaban construyendo las barracas de Isla Dawson, donde ya habían pensado de que iban a llevar a los presos políticos a esa isla.
y usted, el día 11 fue el golpe, el 12 ya estaban todos los presos políticos en Dawson, en las barracas, etcétera, para que vean cómo estuvo la organización del golpe de Estado por parte de la Armada. Ese es un ejemplo que les doy. Sí, no era una montonera, eran Fuerzas Armadas organizadas. Claro, y cuando le dicen tú esperabas que fueran Pinochet, improvisadores. ¿te sumas o no te sumas tú? Y él dice, yo no soy marxista, entonces el almirante... Sí, eso está parte de la historia. Es parte de la historia, pero la historia que no quiere... ¿Qué no quiere si está publicado eso? Claro, si está publicado. Sí, ¿por qué no? Pero se puede, si está publicado se puede contar. Sí. Entonces, Y el papelito, te falta esa parte. Bueno, el almirante fue el líder. El almirante fue el líder. Entonces, llegamos al golpe de Estado. Hubo un golpe de Estado el día 11, todo muy bien organizado, donde Pinochet de la nada se sumó al golpe, porque lo tenían como un general ahí nomás, de mediana intelectualidad, y de alguna cosa que sí hay, que viene todo el proceso de los 17 años de golpe de Estado. 17 años donde a nivel mundial y en todas partes del mundo se dice que fue un golpe duro. ¿Tú estás llegando al hoy o estás llegando después del 11 que pasó? No, después del 11. Ah, ya, porque No estoy tenemos llegando claro, del 11. estamos en esa parte. 11 porque ya no tenemos acuerdo del 11, porque No, pues ustedes sí, no ¿pero qué dijeron, acuerdo? ¿Pero ustedes acuerdo no sobre qué? dijeron, ¿Por qué tenemos que ustedes tener acuerdo? ¿Pero acuerdo de qué? Usted ahí tiene poder otra visión, opinar, porque a mí me hubiese No dijiste de acuerdo, no hablaste de eso tú. A mí me hubiese gustado escucharte, Arturo, por ejemplo, el crimen del general Schneider. ¿Qué opinión te merece eso? Porque no lo hicieron ni del MIR, ni el Frente Patriótico, ni... Yo te puedo contar un poquito más de eso. No, si yo te puedo contar más de eso. Si pregúntame a mí, pues. No, pero partamos con Arturo y después tú. Mira, era... Por ejemplo, decirte una cosa, si quieres opinar... Es que te puedo dar mi visión de la edad que tenía en esa época y cómo lo vi yo, leerlo en la prensa y preguntar entre los que intercambiaban opiniones, que era algo atroz, que lo que había ocurrido, que era inaceptable, que era algo que nadie se esperaba. Más de eso te digo yo, que fuera a repudiarlo como tal y quedar casi en shock que haya ocurrido algo así. O sea, eso fue algo lo que pasa, Boris, impensado. es que Boris, a esa edad, en la posición que yo tenía, era lo que leía en los diarios que escuchaba, más de eso no... ¿Sabes quién mandó a secuestrarlo? Espérate, ¿quién mandó lo leí, obviamente, a secuestrar al general? Pero tú me estás preguntando el momento, Arturo, el momento, no te contestes, no me pregunté que si después leí la historia... No le voy a hacer preguntas, entonces... No, hazme la pregunta, pero dame la posición que yo tenía en esa época. Ahora sí, después de la batalla somos todos generales. Antes tenía una posición frente a Allende, pero frente a ese tipo... Como lo que yo vivía. Que ya eras más grandecito, porque el día 11 de septiembre ya eras más grandecito que el 73. Por supuesto. Pero era menor de edad, todavía. Todavía era menor de edad, no era. Sí, era los 21 años. Eran 21 años, sí, era menor de edad. Así que no te enganches echar años encima. No te preocupes, Boris. Pero tú, por ejemplo, frente al asesinato de Schneider, ¿qué puedes decir tú? ¿Qué opinión te merece ese asesinato? A ver... Ni una. A ver, pero ¿por qué contestas por mí? Es que ya quieres ponerte algo. ¿Quieres imponerme? Lo que pasa es que yo tengo conocimiento directo, por razones profesionales, porque yo conocí al que valió a Schneider. Yo también, pues, ya, lo conocí. También conocí, yo no nombro a los muertos, a diferencia de otros que insultan incluso a los muertos. No nombro a los muertos. Y sé también de su pasado en el MIR y de la infiltración dentro de un comando improvisado que trató de producir una alteración institucional en el país, pero que no fue el único. Porque la conspiración para impedir que Allende llegara al gobierno, que sí la hubo, efectivamente la hubo, porque Allende era el brazo político en Chile de la Unión Soviética y significaba incorporar, como hizo todo lo posible, por eso vino Castro a Chile, de incorporar a la órbita soviética a nuestro país y controlarlo y dominarlo absolutamente. Pero a esa conspiración se sumó, por ejemplo, buena parte del gobierno de la democracia cristiana de la época, porque esto partió días antes de la muerte de Schneider, con un discurso del entonces joven ministro de Hacienda de Frei Montalva, llamado Andrés Saldívar,
que presentó un estado calamitoso de la hacienda pública, que por lo demás era cierto, porque el gobierno de Frei Montalva fue un verdadero desastre en la administración económica. Entonces, que estaba generando las condiciones que pudieran justificar esta situación. Se fue de control el asunto y un infiltrado le disparó a Schneider cuando la idea era secuestrarlo. Nada más que eso. ¿Qué opinión te puedo dar sobre eso? Son hechos. Hechos. Nada más. Oye, hechos. Yo te doy la sensación. Así como yo te puedo decir otra cosa. O sea, el último golpe de Estado que se produjo en Chile fue en octubre del 2019. Nadie ha dado una soberana explicación de quién organizó quemar el metro y todo lo que se quemó. Pero, Claro. Que no fue nada espontáneo. Nada. ¿Vamos ahora del 76 para adelante o de dónde estamos? Hablemos de la dictadura, de los 17 años de la dictadura. Okay. Para ti, ¿fue un gobierno de qué tipo? ¿Fue dictadura o no fue dictadura? A ver, yo tengo dos posiciones ahí. La inicial, cuando era la Junta de Gobierno, tú ves que esto se gesta con elementos civiles y militares. O sea, está por un lado lo que pasa en el Congreso, ¿no es cierto?, que ya lo marginaban ayer de que estaba totalmente fuera de la Constitución, que había que hacer algo. Estaban los civiles que veían que estaban todos sus derechos pisoteados, digamos, un país paralizado, muerto, que había que hacer algo, y las Fuerzas Armadas que finalmente intervienen. Entonces, para mí, inicialmente, siempre he dicho, el primer tiempo era como un movimiento cívico-militar, porque hay civiles, o sea, la parte civil se involucra en esto. Que después fueron los Después cómplices ya, pasivos. Después, cuando se queda ya definitivamente, y viene, sabemos lo que pasa con Lito, y se queda Pinochet, bueno, ahí cambia la cosa. Ahí algunos dicen una dictadura, un gobierno militar, etcétera. Para otros es presidente, porque cuando entrega la banda al presidente Elwin, dicen el presidente entregando la banda, o sea, entonces era para algunos presidentes, para otros no. O sea, eso es dividido y creo que no es el gran tema. Entonces, mira, cuando termina viene el golpe militar, ¿no es cierto?, un país que está totalmente destruido, y hay que reconstruirlo, porque se habla de la reconstrucción del país, en temas de materia económica, materia social, un país que estaba totalmente desintegrado y dividido, y empieza obviamente la parte que a mí más me tocó en esos primeros años, fue en trabajar en todos los programas que era relacionado con los cesantes de la época, era una cantidad, PEG y el POG. El PEM y el POG. Entonces, mi visión de la pobreza, obviamente, de la época, estos programas lo hallaba bastante beneficioso, porque era una manera, digamos, de evitar el caos y tener la población controlada desde el punto de vista de que podía, a medida que se vaya recuperando la economía, incorporándose propiamente tal a la parte laboral. Entonces, si tú miras, para mí una economía destruida donde se sientan unas bases, creo que se sentó en este gobierno partir de cero y proyectar hacia adelante, porque cuando una economía se destruye no es instantáneo, o sea, oye, pero en su periodo fue todo un desastre, vino esto y lo otro, pero las fases fueron asentadas y hoy día hablamos de lo que se hizo en el gobierno militar y cómo esto, hablábamos de los Chicago Boys, después la economía de mercado, pero se cambia totalmente. Piensa que yo en la universidad estudié para una economía centralizada, que después tuvo que cambiar todo. O sea, yo venía que el Estado era el papá, y después despertamos que el Estado era un pésimo papá, y hasta hoy día considero que el Estado es un mal papá, administra mal los bienes en general y su participación no debe ser muy mayoritaria, se vuelve un abuso, etc. Entonces, creo que la gracia que por lo menos yo vi, me tocó participar, es en un reordenamiento económico y un resurgimiento de Chile, y que tenía la posibilidad de proyectarse hacia arriba. Entonces, eso es lo que vi yo. Ahora, si me pregunta si eso fue bueno, significó... Pero tú lo viste, Arturo, yo lo vi, y no sé si lo vio Claudio, el tema de cómo detenían a la gente y cómo mataban a la gente, cómo quemaron a Rojas y a la Quintana, una patrulla militar. ¿Eso por qué? Porque el chico Rojas, el joven era un periodista, fotógrafo, y ya estaba sindicado que era peligroso porque sacaba fotos frente a los abusos que cometían las Fuerzas Armadas de la época. O sea, tú
no dices nunca nada no, sobre que los todavía no he llegado a excesos. eso, po. Sí, ya vas a llegar a eso, sobre los No excesos. me pidió que hable de eso Ya, tampoco. la Dina, Contreras, Fernández Lario, los crímenes de Prat, los crímenes en Estados Sí, Unidos. Te voy a dar vivencias, Boris, reales, lo que yo viví Ya. estando en la Intendencia de Valparaíso. Un día llegan agentes de la DINA, enviados obviamente por el mando superior a la Intendencia, que era dirigida por los marinos, evidentemente, y habían civiles ahí. El desagrado que estuvieran esas personas ahí era muy grande. Puta, estos gallos, weón, ¿qué hacen acá, weón? ¿Qué se han creído? Y mostraban las chapas, qué sé yo, a revisar no sé qué cuestión, a interrogar también. Eso es dictadura. Entonces, la posición que a mí me tocó ver del punto de vista de la Armada era muy desfavorable hacia la DINA. Era como un elemento, y de hecho la Armada ordenó a la mayoría de su gente salirse de la DINA. Y después Merino se va al Poder Legislativo y se separa de esa cuestión. Entonces, si tú me preguntas cuál es mi sensación sobre ese tema, es la que te estoy diciendo yo, desagrado por ese organismo. Como que ya se había consolidado y como que era necesario entrar a otro paso. Y no se hizo, no, simplemente. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que te queda a ti siempre como gran argumento de la izquierda marxista mayoritariamente? Son dos cosas. La muerte de Allende como símbolo en la moneda, que es muy importante hablar de él, pero se toca tangencialmente, pero es importante. Y los derechos humanos. Eso es siempre que tú vas a hablar de lo que pasó, de la economía, no, derechos humanos, y sigue ahí ese tema. Entonces, si estamos ante una posición política, van a haber varias posiciones políticas. La tuya, la aceptable, está ahí caminando. La mía, que dice, oye, aquí hay antecedentes indudablemente que uno reconoce que hubieron violaciones de los derechos humanos, pero no nos hemos podido poner de acuerdo. Se supone que en algún momento se van a conciliar o vamos a poder saber convivir con las diferencias. Hoy día no sabemos convivir con las diferencias después de 50 años. O sea, tú quisieras Entonces, que no exista el concepto de derechos humanos. No, al revés. Creo que debe ser, y creo que todas las declaraciones han sido un reconocimiento hacia los derechos humanos. Lo que yo te digo, Boris, es otra cosa. El tema de los derechos humanos, la derecha actual te lo reconoce, desde Kass para abajo. O sea, que hubo violación de derechos. Pregúntale a Kass, ¿hubo violación? Sí, hubo. ¿Hubo sistemática? Sí. Está reconocida en la comisión Reyes, en la comisión está todo reconocido. Entonces, ¿qué más puedo decir yo? Oye, yo reconozco que hubo esto, que fue algo atroz, lo reconozco, y tú sigues con eso. Y entonces, cuando queremos ver la historia es mucho más amplia que eso. Yo te diría que esas vivencias que salen siempre, ¿no es cierto?, las personas que fueron torturadas, violadas, etcétera, ocupan mucha parte de lo que es la historia, o sea, te están tratando de absorber. Lo que yo creo que en estos 50 años, por primera vez, ese tema es importante, pero no es el único. Ya, es un gran claro. avance. Eso, don Claudio, porque vamos avanzando. ¿Usted cree en los derechos humanos? A ver, ¿O para usted los no. derechos humanos es un invento del marxismo? Pregunta mal hecha. No, Primero te voy a decir, tu pregunta está mal hecha. ya, pero- A mediados del año 73, yo tuve una discusión con un operador político comunista que le dije, en Rusia y en Cuba se violan todos los días los derechos humanos. En China y él igual. me dijo, los derechos humanos son un invento de la CIA y del imperialismo. De todo lo malo que pasaba en Chile era culpa de la CIA y del imperialismo. Esa es la Y las excusa oficial transnacionales. y las transnacionales. Y la ITT. La excusa oficial del gobierno de la Unidad Popular. Desde el punto de vista jurídico, tengamos claro una cosa. La Unión Soviética y Cuba jamás adhirieron a los pactos internacionales sobre derechos humanos. Y Chile, el gobierno de Allende se negó a hacerlo. En Chile recién se incorporó la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 89, firmado por don Augusto Pinochet. Y el año 91, Chile se incorporó al Pacto de Derechos del Hombre y del Ciudadano de San José de Costa Rica, del cual formamos parte hasta el día de hoy. O sea, la izquierda se adueñó del concepto de los derechos humanos, yo te diría que después del gobierno de Jimmy Carter. Ese fue el gran inicio de este tema. Pero yo en esto quiero ser muy claro, Boris, porque tengo formación detallada en el tema, desde el punto de vista académico, trabajé en eso. El tema de los derechos humanos en Chile es una mezcla de catarsis con palabras y frases cliché. Un tema muy manoseado que apela a la ignorancia colectiva
es un tema que hay que tocarlo con respeto. No es una cuestión simple, baladí, hablar de los derechos humanos de aquí que allá, sí, pero es que hay que entender una cosa tremenda, terrible. En una guerra, ¿quién gana una guerra? Yo te lo voy a decir, el que más viola derechos humanos, porque de eso se trata en la guerra. Es terrible, pero Chile vivió, y eso fue uno de los grandes errores jurídicos del gobierno militar. Nunca haber esclarecido que lo que se vivió en Chile no fue un mero golpe de Estado, que parece que es donde mi amigo Boris quiere llegar, de que un día un grupo de generales se levantó de mal humor y dijo, vamos a destruir esta maravillosa democracia y vamos a establecer una dictadura. No, esto es un concepto mucho más complejo. Entonces, por eso mismo, Boris, yo no me meto en ese tema porque hasta el día de hoy en Chile se violan los derechos humanos, porque cuando ingresan en la Araucanía a un campo y queman viva a una persona o a una mujer mientras duerme, la sacan casi desnuda con una pistola en la cabeza, o a un amigo mío que dentro de su campo de una sola bala lo mataron en la cara, ¿de qué estamos hablando? La cuestión no es así sencillita, como diciendo, pasó la época de derechos humanos. No, la época de derechos humanos es ahora, aquí y en todo momento y en todo lugar. Y eso es un tema que ha sido banalizado y por lo mismo es un tema que hay que tocar, Boris, con mucho cuidado. Hubo violaciones a los derechos humanos, hay violaciones a los derechos humanos y ha habido violaciones a los derechos humanos. Porque el concepto de derechos humanos, y quiero que lo tengas claro, yo lo tengo claro. No, es que creo que lo tienes muy claro. No lo tienes claro. El concepto de los derechos humanos parte desde la formación de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. No existe hacia atrás. Y mira, fundamentalmente aquellos estados que por su tradición de orden cultural son contrarios al concepto de persona humana, como es por ejemplo, los estados fundamentalistas islámicos. Pero a mí me encantaría escucharte y una opinión, por ejemplo, ¿por qué existió la caravana de la muerte? ¿Qué razón le das tú para que exista esa caravana de la muerte donde pasaban por las ciudades y agarraban 8 o 10 personas, la subían en un camión, la llevaban fuera de la ciudad y la fusilaban sin tener... En parte por lo que dijo Arturo hace un rato, ya, pero, que es muy interesante. Entonces, y te lo voy a especificar. Espera, termino la pregunta, o termino mi opinión, porque cuando hay una caravana de la muerte, donde se asesinó a mansalva a mucha gente, y gente inocente, como el profesor de música Peña, mira, a un amigo, compañero mío de universidad, cayó en La Serena, por culpa lo sacaron y se lo llevaron por culpa de la caravana de la muerte. Cuando tú habrás visto los reportajes, esto te hago un paréntesis. ¿Y era una blanca paloma? ¿Ah? ¿Y era una blanca paloma tu amigo? Sí, era una persona idealista, jugábamos básquetbol juntos, yo nunca le vi nada raro, ni que era un extremista, absolutamente nada. Oye, y cuando el gobierno de la dictadura de Pinochet quemaron los libros, ¿sabe usted? Fueron y allanaron, en caso de Santiago y todas las universidades de Chile, que eran universidades estatales, iban a las bibliotecas, sacaban los libros y los quemaban. Y yo siempre me recuerdo que había un libro, el libro que es la base del libro de la resistencia de materiales. El concepto de la resistencia material, o sea, ¿qué significa eso? Que una viga de fierro hay que hacer el cálculo de su resistencia, a ver cómo se dobla, no se dobla, ahí. Entonces, en ese libro, que era de Timochenko, apellido ruso, y estaba el estudio del puente del Mayoco, siempre porque me tocó estudiar eso en la universidad. Entonces, vieron ese libro, habían como 5 o 6 ejemplares, resistencia a materiales, Timochenko, hay que quemar el libro. Esa era la dictadura, eso era la gente que quería reorganizar el país, para que ustedes vean el nivel intelectual. Y ustedes no han dicho, y yo lo voy a decir, que Pinochet fue un dictador cobarde, no asumió sus responsabilidades, se las traspasó, por eso hay tantos generales presos, y corrupto, robó. Usted me va a decir que el Banco Rígido todo no robó Pinochet, cuanto pudo robó,
Y hay gente que se muere por Pinochet. Ay, Pinochet, ¿no es cierto? Y fue una figura prepotente, como todos los dictadores. ¿Y por qué era prepotente? Porque yo estuve frente a Pinochet acá en Magallanes en varias oportunidades. ¿Le vendiste un libro? Le vendí libros. Sí, Hiciste negocio con el dictador. Hiciste negocio. Y era prepotente. ¿Por qué? Porque dentro de la prepotencia escondía su ¿Pero fue prepotente contigo? Te dijo, ese libro, regálemelo, es mío. No me dijo eso. Mira, pero entonces... Cuando tú hablas del libro, me recordé que yo estuve presente, porque uno estuve cuando allanaron los lockers de la Universidad de Chile, y todo lo que había dentro, bombas Monotop, linchacos, naranjas con gilet, ondas, balines, escudos, máscaras. Ya. Ahora, en la biblioteca, la cantidad de libros, muy bonito, de hecho me chupé dos, la biografía de Lenin, las películas de entrenamiento que había enviadas por Cuba, películas de cómo hacer daño en el karate. Habían un montón de documentos de planes subversivos desde el punto de vista de la guerrilla urbana. Estaba todo eso dentro de este contexto de libros, documentos y todo dentro de la Universidad de Chile. Entonces cuando tú me dices, oye, además que quemaron este otro libro porque tenía un nombre, probablemente haya sido así. No, pero si tú omites todo lo otro que había, pues, Boris. Se te olvida la cantidad de literatura que había de corte marxista, porque era el momento. Entonces, universidades como la de Chile, que tenía una fuerza muy importante, la izquierda, estaba todo eso. Boris, yo vi películas confiscadas, donde aparecía cómo entrenarse para hacer daño a las personas, con qué elementos, el linchaco, el palo, etcétera, se podía hacer la guerrilla urbana. Todo eso proveniente de Cuba. Entonces a mí no me cago con cuento que eso no existió. A ver, yo lo vi. A mí me gustaría que hoy día... Ahora, que vi libros que pueden haber echado de matemáticas, no me cabe duda que sí, porque había mucha literatura. Y era obvio que los grandes matemáticos rusos, esos libros pueden haber desaparecido, no te lo niego. Ya, pero yo te había digo, lo otro también. Eso es lo que tú dices. Mira, hoy día se han mostrado muchas películas. Han hecho muchos reportajes a raíz de los 50 años. Y realmente... uno cuando ve esos reportajes, uno vuelve atrás, retrocede, y uno mira y dice, realmente hubo abuso, y el abuso está ahí. Las cosas que se hicieron no debieron haberse hecho de la manera que se hizo. Boris, hemos visto en este programa muchas veces, el abuso es consustancial a la caída, a la naturaleza caída del ser humano. Hubo abusos en el gobierno de la Unidad Popular, en la democracia cristiana, hubo abusos en el gobierno militar, pero está habiendo abuso hoy día todos los días. Ahí estoy leyendo las noticias hoy día en El Pingüino de un dirigente de los pescadores que dicen se van a ir a paro, que esto... Pero la gente tiene una percepción de abuso todos los días, a cada rato, en todo lugar. Entonces, aquí no hemos vivido una taza de leche. Yo tengo razones mucho más de fondo, tú las conoces, te las he expuesto, que van más allá del programa. A lo mejor la mayoría de las personas no lo entenderían, en fin. Pero las cosas no son una fotografía. Los sucesos históricos son una película. Y evidentemente los tiempos han cambiado. Chile era un país miserablemente pobre en todo sentido, no solamente en lo material. ¿Y acaso se ha centrado demasiado en el tema material? Y tú no puedes juzgar una época de la historia con los ojos de 50 años después, porque el mundo entero ha cambiado. Tú tienes que ser consecuente, además. Tú dices los informes desclasificados de Estados Unidos. ¿Sabes que los informes desclasificados son los informes diarios que le ponen al presidente de Estados Unidos, como a cualquier mandatario en cualquier parte del mundo, en la mañana para el desayuno? Mire, este está pasando en tal parte, en tal parte, en tal parte. Ha sido así a través de toda la historia humana. Incluso hay una anécdota bien simpática del día 5 de julio de 1776. El día 4 de julio se declaró la independencia de los Estados Unidos. Y al rey de Inglaterra, en la mañana el desayuno, le dice: ordenanza, ¿hay alguna novedad en el reino? No, excelencia, ninguna. No llegaban las noticias simplemente, ¿me entiendes? Se había independizado una colonia. Bueno, pero entendámonos, los grandes países del mundo siempre están pendientes del resto del mundo y ellos dan su visión de las cosas. Lo cierto es que no podemos cambiar la historia, no podemos cambiar el pasado, es lo que hay, es parte de lo que somos,
pero tenemos que preocuparnos del futuro. Pero- el otro día me lo decía, fíjate, cuando llegué al aeropuerto, cuando anduve en Santiago, me lo decían 2 taxistas, falta de uno, que mira, me ubican por el programa, se acercan a conversar conmigo, me encuentran toda la razón, me dicen, primero, hay que votar en contra el plebiscito, de todas maneras, me dicen, ya. Y aparte de eso, ¿qué sacan con preocuparnos si no podemos cambiar lo que pasó? Preocupémonos del futuro. Nadie se preocupa del futuro, señor, en este país. Tiene toda la razón. Nadie se preocupa del futuro. Todos pendientes del pasado. Pero ya pasará. No, a ver, el martes ya será otro día. Espérate, eso de todos pendientes del pasado, esto es es circunstancial. No todos, no todos. La gran mayoría de este país no está ni ahí con los 50 años. Sí. No, la gran Hoy mayoría día, le importa un rábano. Yo con la gente con quien converso, y gente de todos los estratos sociales, gente especialmente mujeres. ¿Pero a dónde quieren llegar? Espérate, es que esta cosa del tema de los 50 años es el nunca más que vuelva a suceder. Pero no va a suceder más golpes de Estado, porque Estados Unidos ya no quiere tener... Oye, pero si el golpe de Estado de octubre del 2019, ¿quién lo hizo? ¿De dónde golpe de Estado está ahí pensando? Pero ¿cómo? Claro que fue un golpe de Estado, 2019. Yo te voy a decir una cosa, y no fue el golpe solo en Chile, porque en Argentina, todos los países latinoamericanos estaban en una dictadura. En la ¿El década... 2019? Arturo. Mira, no, los golpes de Estado ahora se habla de los golpes blandos. Hay que cambiar, que no quiere decir que no van a existir, no existe como fue en esa época. Cambian Hoy día las cosas. evolucionan. Y hoy día se habla del golpe blando, es un esquema de hacerse Mira, del poder. En las revoluciones del pasado, la revolución inglesa y en la revolución francesa, ¿qué hicieron? Le cortaron la cabeza al rey. Pues. Hoy día no cortan cabezas todavía. Que yo Sí, sepa. pero espérate, hoy día las Fuerzas Armadas no quieren estar No, porque llegan, mira, para mí uno de los casos interesantes, cómo se llega con la democracia y después se hace con el poder, el caso que hoy día vive Venezuela, digamos, que es un caso. Sí. Los es una sandinistas, dictadura Venezuela. los ex sandinistas, digamos, llegan por la democracia y después se quedan con el poder. Entonces son los golpes blandos en el fondo. Y Chile tiene una gran debilidad, su institucionalidad no funciona bien. No cabe duda que nosotros tenemos un problema en generar mayorías, porque ¿qué problema tiene el gobernante que llega, ya sea Piñera, sea la Bachelet, lo demás, en que no logran mayorías y por lo tanto su programa, todo dice, oye, el programa de este gobierno ni siquiera lo han publicado el nivel de cumplimiento, debe ser muy, muy escaso, 0. Entonces tú tienes que estar fallando el tema de la institución y la forma de gobernanza que tenemos actualmente y no damos respuesta. Fíjate que lo último que dice la encuesta es que Chile retrocedió 10 años económicamente. ¿Sabéis lo que es retroceder 10 años? Entonces la gente dice, ahora no hay derecho porque la AFP se gastó la plata, a la vivienda, no hay derecho a acceder al crédito como era antes, las cosas volvieron más caras. Claro, si retrocediste 10 años, volviste 10 años atrás. Y lo más terrible es la fuga de cerebros jóvenes. Ay, Las nuevas generaciones se están yendo. Ustedes deben estar convencidos que Pinochet salvó, digamos, el golpe militar. Pero si Pinochet está muerto, Pero que haya sí, cambiado. pero que salvó a Chile. Oye, si el desarrollo económico, y está comprobado y por ingenieros comerciales, ingenieros civiles que estudian la economía, que estudian al país, de que el desarrollo de Chile fue con la concertación a partir del gobierno de... Ya cuando Vigi fue ministro, harto que progresamos. Oye, pero tuvimos 3 veces quebrado dentro de los 17 años de Pinochet. Eso nos lo dijo. ¿Cuáles 3 veces? 3 veces. A ver, dime cuáles. Oye, el año el 78 quedó la debacle. Por eso tuvo que hacer... ¿Tú te acuerdas Vigi fue el último funcionario de Pinochet que hizo un cambio dentro de la economía? Porque anteriormente... ¿Ustedes se acuerdan Pero Vigi no era ministro del 78. No, espérate. En su momento, si yo te digo, y eso lo voy a traer para el próximo programa del desarrollo de la economía dentro de los 17 años de la dictadura, pero ¿dónde el país empieza realmente a crecer y tuvimos una bonanza? Es dentro de la concertación. Yo te digo, el gobierno de Lagos, los mismos empresarios, los grandes empresarios de Chile, cuando se fue lo aplaudieron y le dijeron, ojalá usted vuelva. Aplicó la normativa vigente de intervención privada, obviamente las asignaciones de carretera, desde el punto de vista económico, con todos los errores que cometió Lagos, y Lagos tampoco no fue un presidente sin errores. No te metas en el tema económico porque, a ver, eso tiene una base jurídica.
¿Ya? Entonces, no, sí. Es una base de la práctica. No. A ver, para que se pueda producir en el largo plazo desarrollo económico de un país, tiene que tener una legislación acorde y proclive al desarrollo económico. Y nada se produce de un momento a otro. Tú tienes que tener claro que Vigi significó el desarrollo y el auge de lo que se llama un modelo exportador. Y se sentaron las bases definitivas de un sistema sin subsidios, de un sistema de creciente libertad económica. Se dictó, por ejemplo, la ley 18.045 sobre mercado de capitales, la ley 18.046 sobre sociedades anónimas. Tú sabes que antes de la ley de sociedades anónimas vigente, que es del año 81-82, recién, tú para constituir una sociedad anónima necesitabas un decreto supremo que lo autorizara. Mira la complicación. Entonces, si no había libertad ni siquiera para crear empresas, no podías simplemente surgir adelante. Pero esto requiere tiempo. O sea, fíjate que te lo voy a decir bien claramente, porque yo trabajé en el plebiscito del año 88. Y entre los que trabajamos ahí de mejor nivel intelectual, teníamos muy claro una cosa, ¿sabes tú? Si este plebiscito se atrasara 2 años, Pinochet arrasa, porque le faltó tiempo de recuperación económica. Nada más que eso. Desde el punto de vista económico, nada más que eso. Pero acuérdate también, Boris, y por eso me molesta este país, la mentalidad desagradecida de mucha gente. El gobierno militar tuvo la capacidad de evitarle a este país 2 guerras, con Perú y con Argentina. Y eso no lo hace cualquiera en la historia. 2 guerras nos evitó. Por suerte que no las tuvimos. Por suerte que no las tuvimos con Argentina. Quedó demostrado después con el tema. Bueno, pero fue la habilidad, pues, fue la habilidad del gobierno. Fíjate que una cosa, cómo nosotros hemos ido perdiendo la libertad económica por el retroceso que tenemos en el ranking de libertad. Un país hay un ranking que dice, oye, de cómo hemos caído en estos últimos 10 años, y es el retroceso. Y la gente lo está resintiendo. Hoy día, si tú preguntas cómo ve la gente el futuro, digamos, o su bienestar económico, lo ven pesimista absoluto, sin ninguna reversión. Yo creo, fíjate, que este gobierno ya sabe que no tiene vuelta. O sea, de aquí para adelante, los próximos candidatos, lo dice toda la encuesta, viene ya un candidato de fuera de la coalición de gobierno actual. Entonces, como que estáis jugando unos descuentos, tratar de mejorar, todo esto. Entonces, todo te baja la duda. Si tú estás haciendo todo esto para avanzar o para retroceder. Yo creo que este aniversario, si tú me preguntas, mi conclusión es que retrocedimos. Estamos en una discusión mucho más extrema. Hemos replanteado la figura de lo que fue el gobierno militar, porque uno mira la gente, digamos, antes, ¿cuánto pesaba? ¿Cuánto era lo negativo? Y hoy día, ¿cuánto es? Ese negativo ha disminuido absolutamente. Espérate. Entonces, tú dices, ¿a dónde vamos? Pero ¿Por qué estamos haciendo el próximo año conmemoraremos los 51 años. Entonces, y el siguiente los 52. Hay un problema bastante grande en cuanto a la conducción del momento. O sea, este movimiento era un gobierno de extrema izquierda, que era el momento como para lucirse, y la verdad es que no se ha lucido mucho. Yo te diría que ha sido bastante lucido este asunto. El tema de este gobierno, estamos todos peleando no aquí, no ha tenido las mayorías para hacer los cambios. Pero la perdió inutilmente. ¿Y son necesarios los cambios? Claro que son necesarios. Porque hay cambios que son necesarios. ¿Pero cuáles? O tú eres conservador. ¿Pero cuáles cambios? No. Te digo, no soy republicano y fíjate que no soy... ¿Sabes por qué no soy conservador? Tú no eres el conservador es el que quiere... No, eso es asqueroso. Es asqueroso. Yo no soy conservador porque yo no quiero conservar esta basofia en que se volvió Chile. Yo soy un verdadero revolucionario. Quiero cambiar esta porquería que ha llegado a ser este país. Porque es una porquería de país. Yo le voy a decir a que nos ven y nos escuchan más que a ustedes dos, que la derecha, hay una derecha en Chile que quiere dominar, quiere construir una sociedad a la pinta de un grupúsculo de gente de ahí como que vive en el barrio alto, en Las Condes, por allá. Entonces ellos quieren que nosotros, todos los chilenos, pensemos como ellos y ellos nos manejen a nosotros. Y ustedes quieren que todos pensemos como comunistas. Esa derecha quería ser de todos comunistas. Esa derecha quiere ser dueña de las actuales generaciones de jóvenes y de las que van a venir, porque están haciendo una constitución conservadora que va en retroceso. Se vendieron ya. Que está en retroceso, hecha la pinta de este sector no, estás equivocado, estás atrasado de ultraderecha.
con sus valores del pasado, No, todavía pensando... no, los valores no son del pasado, son eternos. Los valores son eternos. Pensando en lo que le dejó la herencia de Pinochet. Esa es la derecha. Mira, ¿cómo O sea, será? Pinochet inventó el mundo, weón. No pensó. Como influye Pinochet siempre. Pero no la dictadura ya, sino Ya, la dictadura. Antes de Pero eso le no había digo, nada, mira, no existía el ¿cómo mundo, serán weón? hoy día esa derecha que dentro del carril que iban, se salió de ese carril el señor Kass y la señora Tere Marinovich ya lo trató de mentiroso, le dijo de todo. En democracia se pueden hacer esas pero cosas. lógico. Ayer tomaban El derecho a no besitos estar de acuerdo, a ¿no? los besitos, Yo quiero estar hoy de día, acuerdo. Lógico, no hoy estoy de día acuerdo. se pelearon. Bueno, eso es parte de la democracia. Yo así tampoco estoy de acuerdo con Kass. como yo peleo Oye, con yo Claudio, tampoco estoy de puedo acuerdo pelear con él. Kass, Pero mira, es parte Boris, entonces ¿cómo? de la democracia, por Tú eso... pero mira, tú le echarás la culpa a la derecha, que hay una votación donde sale Boris electo presidente, que era mucho más de lo que tiene ahora. No supo gobernar esa mayoría que lo llevó con ese discurso que hizo en el momento. Y hoy día solo habla para su chivo, habla para el 28% y se mantiene ahí. Sí, pero yo, ¿por qué? Espérate. Ese mismo error tal vez cometió Allende. Pensó que bastaba mantener su minoría como para que esto iba a cambiar el mundo. Y no es así. Hoy día tú con ese tercio que tienes no logras si no llegas a grandes acuerdos. Entonces tú dices, no, la derecha es perversa, no nos deja gobernar, quiere hacer algo partisano, quiere hacer todo. Es cierto, Bueno, y tú estás en el gobierno, tienes todo el poder para negociar. ¿Y por qué no te sentás a negociar? ver. ¿Eres medio vago? Po? ¿Sabes por qué no? ¿Por qué la derecha no quiere negociar un Mira el gobierno? Yo ejemplo te voy a claro. contestar. Espera, deja terminar, te doy el Ya, último ejemplo. ya, dame Llamo un un ejemplo. acuerdo, los 4 puntos, hay que firmar lo demás. Me llaman a firmar. ¿No te parece raro que alguien diga, oye, ya hice 4 puntos, ven a firmar, ya pensé por ti, y yo quiero cambiar esto? No, si esto ya está cocinado. Entonces, no es entender lo que es la política es los grandes acuerdos, sentarse a tratar de llegar a algo que deja a las partes medianamente conformes, porque en política siempre hay diferencias. A ti te gustan los ejemplos, Arturo. Bueno, te lo estoy dando, Sucede ¿qué que el quieres? presidente Boric ha estado últimamente conversando con el expresidente Piñera. Y sucede... Es como ex general, ya no pesa. Ya no pesa. No, pero, pues los ex son pe- ex, po. ya, Sí, pero- claro. O sea, los a cuarteles ver, de invierno no. No. Sí, pues, si cuando eres ex. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, cuando Piñera, como fue 2 veces presidente de Chile, fue Sí, 2 veces pero ya el ex, líder máximo de la derecha. Entonces, y tú me vas a decir que Ex. pesa más Chalper que Piñera, Pero pesa más quién. A ver. Entonces, Pesa los que están activos. gente Los que dirigen son los que pesan. ¿a Oye, dónde? pero si es lo mismo que Macaya va a yo decir dije, que pero mira, pesa, Boris, o Belolio, es lo mismo, compañía, es lo mismo cuando el cuerpo No, ex generales firma deja- algo y va a pesar más que el general No, activo. Obviamente espérate, que no, pero no, son ex. entonces, Es lo que una pasa opinión importante, que pero no es la gran derecha opinión. actual, ¿Para qué esa estaría derecha activo? conservadora, retrógrada, esa no quiere a Piñera porque Piñera está... Ahora A ver, conversando. Boris, yo te he escuchado atentamente. Yo no soy partidario de Piñera, pero Yo te he hablando de la realidad escuchado de la derecha. atentamente Saca. y tú tiras una consigna que la repites una y otra vez. Ay, tú no. Yo nunca tiro consigna. Yo te quiero preguntar, innombrable. eso no es una consigna, es un desprecio hacia un tipo despreciable, que es otra cosa. Tú tienes una consigna, la derecha conservadora y retrógrada. ¿Qué significa ser retrógrado? ¿Tú acaso, por ejemplo, estás en contra de las libertades individuales? ¿Estás No, en sí. contra del derecho a la vida? ¿Estás en contra de la libertad de expresión? ¿Estás en contra de la... ¿Cómo voy a estar en contra? ¿Estás si eso en es parte contra? de la democracia? Bueno, entonces tú eres un retrógrado. Yo soy pues. retrógrado. Eres un retrógrado. No, señor. Tú eres retrógrado. Eres un conservador. tú. Ustedes, los de derecha, Los 2 tercios. por ejemplo, hoy día, ayer se votó el tema del aborto en sus 3 causales y hoy día quieren hacerlo desaparecer. Lo que es una ¿quién ley hizo eso? en la nueva Bueno, pero ¿por qué no se puede cambiar una ley por otra ley? Se puede, porque, pues. entonces, Pero ¿por qué no? Lo que fue aprobado Eso ya Pero ayer, ¿qué hoy tiene que día lo quieren bueno, borrar pero con porque el está voto. mal, porque está mal. ¿Y por qué? Pero está mal para Oye, ti. pero además eso pero ya- para mí Bueno, está bien. pero a ti está bien. Pero para mí está bien. O sea, ¿te exista- gusta que maten guagua en No, Chile? en las 3 causales No, ya, yo pero estoy de tú acuerdo. estás de acuerdo en matar guagua. No, si no se No, está... Ah, no, no, sé. no, Bueno, no, que, no, no, oye, ¿un aborto en es qué que- consiste? A ver, ¿Pero en qué consiste un aborto? Oye, cuando- pero dile tú al sabes- público, dile en qué consiste un aborto. un aborto ¿Es matar una guagua, no? adelantar ¿Es matar una guagua? No, o es matar. Ah, no, que no es matar. Entonces, ¿qué? Quitarle la vida solamente. Claro. No, Boris,
Mira, esa parte de los 3 puntos que dices tú, eso ya dentro de los 4 puntos que se bajó, ese tema ya quedó zanjado, o sea, ya no va. No, a mí lo que me molesta es que Son lo ustedes que se dio. quieren que nosotros, los que no pensamos como ustedes, tengamos que someternos a su pensamiento y a su manera Oye, de hacer yo las siempre he cosas. pensado que Entonces, Salvador Allende... yo creo que ustedes quieren tener a ustedes les gusta todavía no existiendo, mejor dicho, esclavitud, pero a ustedes la esclavitud como que les suena bien, o sea, ¿Tú sabes ojalá- quién terminó con la esclavitud en los Estados Unidos de América? Sí, ¿Qué partido? ¿qué partido? ¿Qué partido? ¿Conservador? Republicano. Claro. El Partido Republicano terminó con la esclavitud en los Estados Unidos. pero Estados ahora, Unidos para mí no es ejemplo. ahora yo te digo una cosa, ¿has escuchado la entrevista No, pero si de hay Tomás distintas- Mochate hace unos pocos días? No, yo no escucho A más la- a ti. ya no escuchan, a pesar de que es medio asociado al Pingüino, tú sabes, Mochate. Sí, pero yo no ya, escucho pero a Mochate. bueno, le hizo una entrevista ¿Cómo a la no? última No amante escucho de tampoco. Allende, una colombiana, ¿Y qué tiene de malo? que no, lo que voy a a esto. No la entrevistó. Allende le gustaba la buena vida, Sí. le gustaban las mujeres. Le gustaba ¿Tú el whisky. ¿Tú crees que habría apoyado? La centolla a cuando iba a los tres Por restaurantes. supuesto. Oye, me parece muy bien. Por eso te digo, ¿tú crees que él habría apoyado este descalabro que tú llamas progresismo? ¿Y Pinochet cuántas amantes Ya, tuvo? escúchame, Ah, escúchame. espérate, Pinochet cuántas Oye, amantes tuvo. Eso oye, no. Eso Pero no, escúchame, no, si no estoy hablando en contra de las amantes de Allende, Ah, ya. te estoy Claro. diciendo, ¿tú crees que él habría apoyado esta pandilla, ¿cómo le llaman? ¿No binaria? que nos está gobernando. ¿Tú crees que él habría apoyado este descalabro? No. Ah, eso para ti es descalabro, para mí no. ¿Propuso alguna vez una ley de Es que, aborto? ¿sabes? Lo que pasa es que Nunca. ustedes están en la onda de que quieren llegar al poder a costa de cualquier... No, si ya, yo diría esos dados ya están tirados. O ¿Tú sea, crees que el tú próximo no- gobierno de quién va a ser de casa? Yo leo encuestas, no sé si hacer caso, Evelyn Matei, ¿Y pero... por qué hoy faltando sí, 2 años mañana Yo no creo sé. que para que termine desgraciadamente- este gobierno, ya está empezando en el nuevo gobierno? No, son encuestas nomás, Porque este cadáver es fiambre, porque este No. gobierno es un cadáver. No, es pues. un Es un gobierno Es un un cadáver. tercio, o sea, ¿sabéis que un gobierno un tercio no prevalece, no va a termina Y perdiendo? cualquier gobierno va a ser un Pero tercio. el que viene ya no es este. Sí, eso está re claro, que si un gobierno que lo que Ya, va a es que pasar usted de tu tribu. Yo es lo de nunca siempre. he No me visto molesta, es lo que tienes, lo es lo que que la eres. gente de la derecha le ha dolido el gobierno de Boris. Esta es una cuestión como... Pero ¿por qué te va a doler? Simplemente? ¿Pero qué ha hecho este como gobierno un ají aparte de descalibrar el cierta país? parte que le Y- molesta. y si Pero viene, ¿qué ha sería hecho? un ají para ti o no? No, para mí Porque no. sería un ají grande, más No. Y rubio. Vale, No, pero yo no- tu argumento No, sería un ají, pero no me molesta, llegamos, me molesta. llegamos al final de nuestro programa. Espero que ustedes tomen su reflexión, Nos van a hagan su censurar. reflexión y que de alguna manera... Este no va a pasar a la historia de este programa. De alguna manera es parte de la democracia, que cada uno tenga un pensamiento Sí. y así distinto cada uno, pero las conclusiones las sacan ustedes en sus hogares. Arriba con los sus ricos amigos. del mundo. Sí. No se Lástima olvide, que ayer estuve escuchando al Venceremos, me emocionó. Porque yo lo cantaba hace 53 años. Y yo ¿Por qué no cantaba... hablaste de eso cuando pudiste hablar? Ahora venía No, a hablar. claro, ahora, bueno, llegamos al mira, final. última Chao, semana, chao, más chao. Te de habría eso, enviado un manotazo pañuelo para que laboral. llore. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra Y en el dimensión. 2000 también, que siempre ha habido chorros más que... Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento